Bueno, aquí podemos ver la placa de Arduino y sus diferentes conexiones. Podemos ver que este es el sensor, que es la toma de temperatura. Podemos ver que el cable amarillo está conectado a los 5 voltios del Arduino. El blanco está conectado a la tierra y el verde es el que envía los datos análogos al pin A0 en el Arduino. Una vez el Arduino recibe estos datos, se convierten a grados centígrados. Estos datos se envían a una función, que lo podemos ver acá en el código. Recibe los datos aquí, sensor, y con esta función de acá los convierte a grados centígrados. Entonces estos datos los enviamos a una función binario, donde ahí está los convierte en binario y los envía a los LEDs. Ese dato lo envía a los LEDs, a los diferentes LEDs de los pines desde el 2 al 7, donde ya podemos ver que esos pines son la conexión que tienen todos los LEDs. Los LED están conectados por el ánodo por el ánodo están conectados a los pines del Arduino, y por el cátodo están conectados a la resistencia, una resistencia de 220 ohmios, y también están conectados a tierra. Bueno, primero definimos las variables iniciales, que son sensor y temperatura. El sensor, que es la variable que leerá los datos análogos de la temperatura. La temperatura es la variable que transformará el valor recibido de la variable sensor a grados centígrados. Luego se establece la velocidad de datos en bits por segundo para la transmisión de datos en serie. Luego se configuran los pines especificados en el ciclo 2 al 7 para que se comporten como salidas LED. Luego se crea una función que recibe el valor decimal de temperatura y genera las salidas en binario por los LED. Después creamos el digital write, donde escribe un valor high o low en un pin para encenderlo o apagarlo. Luego creamos el bit read, que devuelve el high o low según si el bit de esa posición es 1 o 0. Luego creamos el ciclo, que se lee el valor arrojado por el sensor en milivoltios y se guarda en la variable sensor. En la temperatura se convierte el valor de la variable sensor en un valor decimal. Enviamos el valor decimal de la temperatura a la función binario para que genere las salidas por los LEDs. Luego imprimimos en pantalla el valor decimal de la temperatura. Y por último, el delay, la lectura se repite cada 2 segundos.